Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Hay seres humanos cuya palabra genera ecos, 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 ecos. Los ecos de ECO. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Un agradecimiento muy especial a mi compañero Oscar Castro, que estuvo ayer al frente del programa y lo hizo maravillosamente, según me han comentado. Qué bueno que así sea. Y bueno, hoy le damos la más cordial bienvenida para continuar con los ecos de ECO, de Humberto Eco. Sí, claro, vamos a continuar con la valiosísima presencia de la maestra Suni Montoya, que muy temprano ya estaba aquí con nosotros conversando. Además, viene dizque muy feliz. No, desde luego. Y me durará la felicidad por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses, bueno. Muy Vive bien. El rey hasta que muera el rey. Muy bien, mi Suni. Buenos días para todos ustedes. En los controles, Jorge Aguilera, y está con nosotros también esta mañana Ángeles Rodríguez. Muchas gracias. Y pues vamos a continuar con el famoso péndulo de Foucault, que oscila de un lado a otro con una presencia, con una prestancia. Sí, pero bueno, ahí actualmente en el Panteón de París. Actualmente. Ahí en el barrio latino. Bueno, pues, ¿qué te parece si recordamos un poco de la anécdota que viéramos en el programa anterior para que el público esté atento y que hoy concluiremos con el péndulo de Foucault? Hoy acabaremos con él. Acabaremos. O él acaba con nosotros. Como no tenemos que muy sea. claro que vaya a suceder. Bueno, habíamos dicho que, digamos, la anécdota viene a ser Pues mira, es que es muy curioso porque decimos, son 3 amigos que elaboran un plan de una conspiración universal, ¿sí? Pero la verdad es que la anécdota, ese es como el hueso del aguacate, diríamos, ¿no? Sí. Porque esa elaboración del plan, ya la elaboración específica del plan empieza hasta el capítulo 7, ¿sí? Hasta el capítulo 7 de 10. Todo lo anterior es como la cáscara y la carnita del aguacate, ¿sí? Que es lo sabroso finalmente. Exacto, nos va dando todos los elementos para ver el plan, ¿sí? Humberto Eco lo divide, lo dijimos en el programa anterior, divide el libro de acuerdo a la Sefirot de la Cábala. Y hablamos, pues no vamos a repetir hoy, ¿verdad? Todo el programa porque si fue no, complejo. Pues, sería repetir el programa anterior y hay que ir para adelante. Que es en las Sefirot, que son como los diferentes puntos de la Cábala, que es esta sabiduría ancestral judía, ¿verdad? Que viene a ser como un plan yo diría, un plan para ser humano, ¿verdad? Bueno, aprovechando esto, lo hace Humberto Eco. Yo hoy quiero dividir a mi manera el libro, porque yo diría que en los 2 primeros capítulos, que son las ¿cómo se llama? Las 2 primeras firot, lo que es nos presentando los momentos fatales, que es donde presenta los momentos a desear. Empieza el así como inicio de la historia final del libro. Eso es piano del querido Juan. Don. Sí. Es decir, empieza la novela estando él escondido en el Museo de Artes y Tecnología de París, ¿sí?
pero pero luego resulta que no está ahí, que está en una villa en las montañas del Piamonte, ¿sí? Y entonces otra vez nos vuelve a enredar en esos recuerdos de recuerdos, sí, como en el, sí, es complejísimo, ¿verdad? Como en el Nombre de la Rosa, ¿sí? Sí. El manuscrito copia de fulano que Perengano hizo, total, igual aquí, bueno. El caso es que él empieza a recordar cómo llegó hasta ahí. Está escondido porque su amigo Belbo le llamó diciéndole que lo necesitaba, que estaba en un gran peligro. Y está ahí en París, pues, porque no sabe lo que va a pasar, y empieza a recordar, ahora sí que si estuviéramos en el cine sería un flashback, ¿verdad? De cómo inició todo. ¿Sí? De pronto en la narrativa o vuelve al museo o vuelve a las montañas, pero es un parrafito. Recordemos que el propio Eco es piamontés. Él es piamontés, sí. Entonces, y yo, bueno, fíjate, sí, conoce muy bien el personaje, el narrador es Casaubon, este personaje que tiene el nombre de un sabio del siglo XVI, ¿sí? Que iba en contra de todas las cosas herméticas y demás. Pero yo creo que el personaje principal es Belbo, Jacopo Belbo, ¿sí? Porque es el que lleva, el que le pasa todo, ¿sí? Pero además es del único que conocemos su vida, ¿sí? Sabemos que Belbo vivió de niño en el Piamonte durante la guerra, y yo cuando leía esas partes decía, a mí se me hace que estos son en buena parte recuerdos. Los son, yo también me quedé pensando recuerdos eso con fuerza. Ahora, de Eco. No olvidemos los conocimientos científicos de Eco. Él fue miembro del Foro de Sabios de la UNESCO desde el año 92 hasta su muerte. Foro de Sabios de la UNESCO. Entonces también todos estos aspectos que se van a manejar en el libro. Es un hombre de una cultura enciclopédica, ¿sí? Que te abruma. Verdad. Bueno, total, entonces nos presenta. Este libro fue publicado en 1990, poco antes de los 90 por ahí, pues. 10 años después del Nombre de la Rosa. Es decir, empezaban a popularizarse las computadoras personales, ¿sí? Y entonces nos presenta a Abulafia, al personaje central, que es como el alter ego de Belbo, ¿sí? Porque todo lo que Belbo vive lo va guardando en una serie de archivos que le pide a Casaubon, cuando le habla desesperado de París, que para entender lo que está pasando vaya a sus archivos, ¿sí? Y los va intercalando, ¿sí? Bueno, nos va a presentar cómo es eso. Dijimos que el hueso del aguacate es esta conjura, y lo que pasa es que él empieza a trabajar en una editorial. Eco efectivamente en la vida real trabajó en una editorial, y resulta que llega un personaje, ¿sí? Con una historia de templarios, ¿sí? Y da la casualidad de que Casaubon está haciendo su tesis sobre los templarios. Entonces hay una buena parte en el tercer capítulo, Binah, que es el entendimiento, es la Sefirot del entendimiento, donde nos presenta la historia de los templarios, pero porque, ojo, esto es algo que tiene que ver mucho con lo que nos quiere decir, creo yo, o lo que a mí me dice Eco en el libro, ¿eh? Y lo que ocurre es que aquí Eco, más que en el Nombre de la Rosa, por supuesto, exige un lector muy versado, ¿eh?
un lector muy capaz de conocer cuando menos quiénes fueron los templarios, qué es la Cábala, qué son las Sefirot. Bueno, mira, yo te diría que todo está en el libro, ¿eh? Sí, todo está ahí. No, lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta hasta que le lee la segunda o tercera vez. Sí. Porque en justo. este capítulo te da te da la historia de los templarios. Sí. Esta orden de caballería que que la fundó San Bernardo de Claraval, caballeros y monjes, ¿sí? Y te cuenta su historia, ¿sí? Pero ojo, porque hay ahí, mira, pasa como con Hitler, perdónenme los templarios por la comparación, que cuando hay un agujero en la historia, se llena de fantasías, de imaginería, ¿sí? De credulidades, ¿sí? Bueno, todo aquello de que no, Hitler vivía en Argentina, no que en la selva del Amazonas, sí. Todas esas cosas. Bueno, aquí ¿qué sucede? Que de pronto el rey Felipe el Hermoso de Francia, no de España, decide extinguir la orden de los templarios porque se habían hecho sumamente ricos. Poderosísimos. Muy poderosos además, porque acuérdate que en ese tiempo quien heredaba las tierras era el mayorazgo, el mayor de la familia, ¿sí? Por lo tanto, los segundones se quedaban con una mano delante y otra detrás, atenidos a que el hermano mayor los quisiera acoger y mantener, ¿verdad? Y entonces muchos se dedicaban a la guerra o a la iglesia. Entonces era gente de la nobleza, era gente que tenía tesoros. Y en este momento, ya en el siglo XIV, tenían muchos tesoros y las arcas de Francia estaban vacías. Y entonces les inventan un juicio por el cual el Papa también, Nicolás, no me acuerdo del número, desaparece la orden, la extingue y desaparecen los templarios. Pero en el momento en que desaparecen los templarios históricos, empiezan el mito de la leyenda de los templarios, que si eran esto, que si eran homosexuales, y toda una serie de cosas que falsas completamente, pero que sin embargo pasan a formar parte de la imaginería popular, porque, ojo, yo no sé por qué cometen el sacrilegio estos del crimen organizado de llamarse caballeros templarios, porque de ellos no tienen nada, ¿verdad? Pasa como con todas las leyendas que tenemos sobre la crueldad extrema de los españoles con los pobrecitos aztecas, ¿sí? Como si los aztecas hubieran sido hermanitas de la caridad, ¿sí? Hubo abusos, sí, pero no todos los que se cuentan. No le quemaron los pies a Cuauhtémoc. Vamos a ir a un corte en este momento, Zuni. Sí, ¿cómo no? Invitamos a los amigos a marcar 3030-5326 y 3030-5328. Volvemos en un momento. Péndulo de Foucault con Zuni Montoya. A las 9 con usted. Continuamos. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos ya opiniones del público, llamadas del público, como Luis Macías, que dice que está muy emocionado de escucharte, Zuni. Ay, gracias, Luis. Él te considera una enciclopedia y es una gran sabiduría la de Zuni Montoya. Muchas es un gusto, gracias. nos dice Luis Macías. Bueno, a mí no crees que me gusta mucho que me digan enciclopedia. No. Porque enciclopedia es pura definición de términos. Sí. Y yo procuro dice Zuni, no, eso es lo menos que soy. De ahí para arriba.
No, porque eso yo lo busco y traigo anotado y todo. Bueno, claro. Pero muchas gracias. Lo interesante... Lo tomo como un gran reconocimiento. Claro, Zuni. Y lo interesante es la manera en cómo vas hilvanando tus conocimientos y acercándonos. Sí, más bien soy costurera de ideas. Anda, qué bonito. ¿Verdad? Martina Cardilla, saludos al programa, a todo el equipo, y Jorge Valencia Rentería, lo mismo. Qué bueno que estás, Zuni. Queremos saber qué pasó finalmente en el péndulo de Foucault. ¿Qué pasa? Bueno, entonces decíamos que llega este señor, según eso, habiéndose encontrado una hoja en Provence, no en la Provence. La Provence está al sur de Francia. Sí. Esta es un pueblo que está entre París y Bélgica, pues al norte, ¿sí? Y según eso es un plan de los templarios para apoderarse del mundo. Y de acuerdo a este plan, cuando los templarios fueron eliminados, ¿sí?, aquellos que admitieron sus errores, tanto el rey como el papa los perdonaron. Pero eso era maña de ellos, porque de ahí salieron a 6 lugares: Portugal, Francia, Inglaterra, España, Rumanía, Jerusalén, y no, ahorita se me va el otro, pero bueno. El caso es que según el plan ese, que además lo que pasa es que el plan son palabras sin terminar y lo rellenan. Y lo que es fascinante, cómo rellenan el plan para una conspiración mundial, pero Lía, que es la sabiduría de la vida, ¿sí?, lo rellena como una lista de lavandería, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir en el fondo Eco en el libro. Ojo, porque la realidad es incompleta. Acuérdate la famosa psicología Gestalt, ¿sí? Sí. Tú la completas. ¿Cómo la vas a completar? ¿Desde la vida o desde la credulidad? Obviamente desde la vida. Ojo, porque la mayoría lo rellenamos desde la credulidad, Yolanda. ¿Sí? No, esta lista que presenta Eco, ¿no te dice que lo cotidiano te da pistas muy claras? Ah, no, eso dice Lía. Todo mundo se enreda en el complot, ¿sí? Y mira, bueno, ¿qué hacen? Así rapidito, para luego ir a esas otras cosas que creo que ¿qué me dice por lo menos a mí? Resulta que hay una serie de cosas. Casaubon se va con Amparo, un amante, a Brasil, y ahí empieza a tomar contacto con el esoterismo, con todo el mundo de la santería brasileira, ¿sí? Total, regresa a Milán, vuelve a trabajar en la editorial, y de pronto al director de la editorial se le ocurre que pueden abrir una colección Isis Desvelada, sí, desde el nombre, así ando yo, Isis Desvelada, y tú también. Andamos de Isis Desveladas, que sea, preparando el programa, exacto, que sea sobre cosas esotéricas, ¿sí? Y repetidas veces menciona de pasada Casaubon que fue a la librería donde antes se vendían libros sobre marxismo y leninismo y tal. Ahora se venden libros sobre energías ocultas, sobre esoterismo tal. Hermetismo, todas. Ya. Y entonces hay un momento en que se les ocurre hacer el plan, desarrollar ellos a base de estar leyendo, porque claro, les empiezan a llegar a la editorial el montón de manuscritos, y contratan a aquel Ancle, ¿te acuerdas? Aquel señor que es como el gran maestro del ocultismo, para que les diga, para que disierna, porque Isis Desvelada es una colección, digamos, popular, pero luego quieren también algunos libros en otra colección que sean de verdad serios sobre ocultismo, ¿sí? Pero entonces se les ocurre tomar aquel plan
y armar una historia. Y es donde se vuelve más enredoso el libro. Ah, todavía no es enredoso. No, todavía, hasta la verdad es que hasta ese momento, sí. Porque va llevando las cosas con una cronología, que si se va, que si regresa, que si van, que si vienen. Ya en este momento, ya se meten de lleno los tres, de Otabelli, Casaubon y Belbo, se meten, se echan el clavado al pantano del esoterismo. Y entonces quieren llenar el plan, ¿sí? Pero es muy curioso, porque parece que están descubriendo un plan, pero en realidad lo están creando, armando, en realidad lo están armando, ¿sí? Y entonces empiezan a buscar en todas las grandes corrientes esotéricas. Rosa, aquí las tengo, mira. Y eso es interesantísimo. Rosacruces. Sí. Se van con Bacon, este filósofo inglés. Luego la masonería. Y luego como la masonería como que se le desprenden una serie de sectas, ¿sí? Luego empieza hasta con las fuerzas telúricas que vienen desde la Tierra y tal y cual, ¿sí? Y entonces es esa parte que además es la sefirot más larga, que es la sefirot del poder, la de Geburah, ¿sí? Que es donde son del capítulo 34 al 63, son 30 capítulos de puras doctrinas esotéricas y asistir a rituales que siempre se les quedan a medias, porque Anglia le dice no pueden ver más, ¿sí? Y van a ver a unas druidas, bueno, desde los druidas, que eran aquellos sacerdotes, sabios, reyes, sacerdotes y guerreros celtas, hasta un complot sinarquista de todo el mundo, donde se busca al rey del mundo que vive en los subterráneos de la tierra. Es decir, esa parte no la quieran entender, por favor. Disfrútenla como tal. Ahora sí que déjense llevar por el río del esoterismo. Sí. ¿Por qué? Porque no la van a poder entender. No, te quedas tratando de darle seguimiento y buscas en los libros, como uno suele leer, pero al rato estás inmerso en un laberinto. Exactamente. Disfruten todo ese campo semántico vastísimo. No pretendas ir a cada término, porque entonces nunca terminarás la novela. A mí me pasó la primera vez que la leí. Yo también me compré mis libros de... Sí, tratando de encontrarle sentido, y llega un momento en que dices, basta. La verdad es que, total, resulta que Belbo... Bueno, todo esto van intercalados, porque los tres, aquí hay algo que se me hace muy importante, porque es muy clave en la comprensión, ¿sí? Ahora va a pasar que no lo haya. Bueno, hay un momento en que ya casi al final dice Casaubon que déjame ver, creo que está aquí, que lo que pasa es que se dejaron llevar por todo el esoterismo, ¿sí? Y que acabaron perdiendo cualquier razón para discernir la metáfora de la realidad, ¿sí? Y que es esto... Qué interesante todo esto que estás contando, Zuni. Creo que está. Mientras tú localizas la Ándale, cita, yo les recuerdo el teléfono, 3030-5326, 3030-5328. Y si ustedes han leído este libro, El péndulo de Foucault, llámenos y nos dan su punto de vista. Yo creo que Zuni nos está dando algunas pautas para volver a la novela. Hay que leerse 2 o 3 veces, es verdad, mínimo. Porque si pretenden leerla de un tirón al principio, bueno, habrá quien lo haga, ¿eh? No, son 800 y pica páginas. Pero es difícil. Son 820. Y además, Zuni, tú decías algo muy interesante. Por momentos es completamente posmoderna, donde mezcla todas las épocas en un párrafo. No, sí, te decía que hay ese momento, ve, por ejemplo, leo un pedacito, ¿sí? Aquella pez grisácea
se estaba dibujando, en aquella pez grisácea, se estaba dibujando un horizonte de rocas y de árboles resecos en el que naufragaba un sol negro. Después brotó una luz cegadora y aparecieron imágenes refulgentes que se reflejaban por todas partes, produciendo un efecto de caleidoscopio. No es multimedia. Y así son como no sé cuántas páginas. Otro aspecto al que me gustaría traerlo a colación, vaya, es el hecho de que este mundo subterráneo, digamos, lo que subyace hasta la fecha se puede sentir. O sea, si tú hurgas un poco en la actualidad, hoy, aquí, este momento, en el mundo, puedes encontrar esas corrientes vivas, Suni, vivas. Bueno, que si los Rosacruces, que si... Ayer bajé yo de internet. Claro, y eso es interesantísimo. Un libro de los Rosacruces, de ellos. Sí, sí. Pidan Rosacruces, claro, en Google, y les va a salir el montón de páginas oficiales de grupos de Rosacruces. Pero además es interesantísimo aprender todo esto, ¿eh? Es un mundo, no más que, ojo, no nos vaya a pasar como a ellos. ¿Cómo les pasó a ellos? Que acabaron atrapados ya en ese mundo. Y es lo que él decía, es que perdimos la razón. Sí. Perdimos la razón y entonces ya no distinguíamos lo real de lo irreal. Sí. La metáfora de la realidad. Sí. O sea, ya no sabíamos cuál era la verdad. Suni, debo decirte, a lo mejor esta opinión que voy a darte te suena un poquito exagerada, pero eso pasa con todos los libros sagrados, ¿eh? De pronto hay esas confusiones terribles entre considerar el monito de barro hecho así o la gran metáfora de la evolución. Exacto. Y pasa en todos los libros. Exacto. Ahora, el problema está cuando tú no distingues la gran metáfora de la creación y te quedas con la narración. A eso voy. Mesopotamia de la creación. ¿Sí? Cuando confundes. Pero además, espérate, porque para mí lo que hay en este libro, que bueno, el final no se los digo porque pues no tendría chiste, ¿sí? Es un final bastante estrujante, impactante, sí. Porque ver que hasta el más razón, porque aparece la muerte. Y yo recordaba, fíjate, si yo pudiera resumir en 3 palabras, o en pocas palabras, el libro, a mí me recordó aquel grabado de Goya, del sueño de la razón. El sueño de la razón produce monstruos. Y los monstruos, yo le añadiría a mi querido don Francisco de Goya y Lucientes, y los monstruos te devoran. Yo creo que ahí hay un querer desentrañar el secreto de la vida. Sí. Finalmente es la soberbia. Si queremos continuar con estas metáforas, el árbol del bien y del mal, por ejemplo, finalmente ahí está la respuesta. Sí, para mí finalmente soberbia. El árbol del bien y del mal, el fruto del árbol del bien y del mal y el pecado todo original no fue de sexo. No, para nada. Fue de soberbia. Sí. Si coméis este fruto, seréis como dioses. Sí. Es decir, discerniréis el bien y el mal. Sí. Entonces, ese querer... El absoluto del bien y el mal, imagínese. Querer entender hasta los últimos entresijos de la vida y de la realidad, te lleva a crear esos monstruos. Porque es verdad que el corazón tiene razones que la razón no conoce, pero hay que llevar el principio de mi queridísimo cardenal Martini, que hay que unir. Fíjate qué hermosura. La cabeza, el corazón y la mano. Es decir, la razón, la emoción y la obra. Acción. Y la obra, claro. ¿A poco no es bellísimo? Bellísimo. Aunque ya nos lo antecedió, por supuesto, desde Agustín y Tomás, aquello de entender para creer y creer para entender. Exacto. Y actuar, porque la fe sin obras, dijo mi querido Pablo de Tarso, no sirve para nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces tendríamos, fíjate, la computadora, que además le ponen un software que combina frases y crea cosas absurdas.
¿sí? Luego, la sabiduría hermética, que les lleva a descubrir, según eso, planes universales, ¿sí? Y desde luego, el plan con el que ellos acaban es de lo más jalado de los pelos, porque según eso, hay, en las fuerzas telúricas, hay el ombligo de la fuerza, que es el detonador de esa fuerza, que es lo que los templarios tenían que descubrir a lo largo o sea, para 1940 y tantos, ¿sí? Claro. Pero se interrumpió el proceso, pues. Y que dice que quien tenga ese secreto de los templarios puede manejar las fuerzas telúricas. Y dice, mira, tan fácil como que tú le dices a Rusia, o me das tanto, o te separo, te separo Estonia y Lituania, sí, y te las mando al mar, ¿sí? Y lo dice así. Este está escrito cuando todavía estaba la Unión Soviética. ¿Qué les parece? Bueno, tú has mencionado lo que te dice a ti el péndulo de Foucault. Sí. Yo agregaría, si me lo permites, mi punto de vista. Y ratificado con todo esto que tú has dicho, finalmente, pretender que el ser humano es la medida de un plan teleológico que nos rebasa, pero que lo puedes conocer, sí, es un absurdo. Es un absurdo. Es un absurdo, ¿no? Finalmente lo que se pone sobre mantel es que inténtalo. La dimensión humana no puede contener un plan teleológico y conocerlo a pie juntillas e incluso manipularlo, que ya es el colmo, ¿no? Exacto. Y sabes qué, que así como en El nombre de la rosa hay una crítica, pues, a este momento. Sí. Para mí, en este libro hay una crítica muy fuerte a la posmodernidad. Sí. Sí. Y para que esto quede claro, la posmodernidad, digamos, puede resumirse en ese dicho de que el que no cree en Dios cree en cualquier cosa, ¿sí? Es decir, Dios desaparece del horizonte como tal, como el otro, ente, con mayúscula, con el otro, y aparecen las 50,000 creencias, ¿sí? Y la posmodernidad da entrada a todo. A todo. Que si los ángeles, que si el tarot, que si las fuerzas telúricas, que si las energías, que si tal y cual, que además tienen cierto fundamento de verdad. Porque claro que hay una energía en el ser humano, sí, sí, pero la energía no es todo el ser humano es más que esa energía. Pero luego además la posmodernidad deja de lado, elimina la razón, sí, y elimina la ciencia, ¿sí? Y se queda solo con las creencias. Ahí vuelvo con sí, el otro querido pensador que también se nos acaba de ir, Sartori, ¿sí? Giovanni Sartori, el en Homo Videns. Sí. El Homo sapiens se ha convertido en Homo Videns, ¿sí? Y por lo tanto, si yo veo que un perrito llora, digo que siente igual que yo. Y siente, pero no igual que yo. Claro que no. Sí. Finalmente, Suni, está sobre el mantel. Este discurso, fíjate, ahora yo voy a citarte a la antigüedad griega. Cuando el mismo Sócrates pregunta a los retóricos, que eran muy hábiles con la palabra, ¿y tu palabra produce ciencia o creencia? Y le dice, bueno, hacemos creer, sí, pero lo que haces creer es ciencia o creencia. Viene la disyuntiva. Finalmente, el que usa la palabra bien hecha, la palabra, es porque produce lo fundamental, o sea, con ciencia, no hacer creer. Los medios en la actualidad hacen creer. Mira. Y producen mundos. Has dicho algo, una verdad, como dicen en España, como una catedral. Diota Belli, que se muere, dice que su error fue querer ordenar las palabras de manera diferente, ¿sí? Y muere de cáncer, y fíjate su ¿sí? interpretación, ¿no? Dice, yo a base de querer ordenar la palabra
con mayúscula, sí. de forma diferente. Él es judío creyente, personaje. De forma diferente, acabé con que mis células se ordenaran de forma diferente. Sí. Corte y regresamos con usted en su programa Las 9 con usted de Jalisco Radio. 3030-5326, 3030-5328. Volvemos. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos comentando El péndulo de Foucault. Es un libro extraordinario, hay que leerlo una y otra vez y disfrutar y conocer. Sí, te lleva a buscar, a bucear. Además, nada más tenga mucho cuidado con el oxígeno cuando se bucea. Hay que estar atento a hasta dónde puedes llegar, por una parte. Y además no bajar más de lo que dominas. Sí, bueno. Sí. Pero, perdón, Zuni, pero nos va a quedar solamente el último cuarto de hora para cerrar el programa. Y yo aquí pregunto, porque esto es importante en el libro, ¿dónde queda entonces la esperanza como tal? Y en el libro está la esperanza como tal. Sí. Y la esperanza está en un personaje que es como la luz, ¿sí? El agua de cántaro, diría yo, en todo ese mare magnum, que de veras, yo creo que Ecos pretendía que nos sintiéramos agobiados, atrapados, enfangados en todas esas cosas. Y luego nos pone el agua transparente y fresca. Y luego el agua transparente y fresca de Lía, la mujer de Casaubon. La mujer de Casaubon, que en ella está, dice, todo el misterio, de la que además tiene un hijo, ¿sí? O sea, todo el misterio está ahí. El misterio de la vida está en el vientre de las mujeres. Bueno, ¿sí? y esto lo sabemos. Para los gnósticos, la mujer es el receptor del misterio. Y qué mayor misterio que el misterio de la vida. Exacto. Y lo que te dice, y lo que te viene a decir aquí es, a ver, espérate. La única esperanza para salir de este mare magnum, donde queremos entender los planes de Dios, queremos saber a dónde vamos, cuando en realidad en la vida vamos como en la plena oscuridad, alumbrados por una linterna. O sea, como cuando vamos en la carretera en la noche, que los faros solo nos alumbran el camino por el que vamos a pasar, no todo. Y nosotros queremos ver todo en la noche de esta vida, diría Santa Teresa, ¿no? Sí. Y dice, no, déjate de querer entender todo. Sí. En el fondo, ¿dónde está la esperanza? Disfruta la vida. Vive la vida camino, que puedes tocar, que puedes palpar. Sobre la cual puedes incidir, lo demás es completamente ajeno a ti. Sí. Mira, Zuni, retomando tu metáfora que también has dicho, de ir manejando en la noche en el camino, intentando ver todo el panorama, hay un elemento aquí interesante. Tú vas manejando, conduciendo, o vas por este camino iluminado, solamente esa parte, pero hay algo que radica tu acción, que sostiene tu acción. Es la fe de que vas al lugar que quieres ir. Exactamente, ¿sí? Y fíjate que cuando tú en la noche ves todo, ahorita me viene a la cabeza, ¿quiénes fueron los que en la noche vieron todo? Los pobres que murieron en los incendios de Portugal. Porque claro que vieron todo, pero ahí murieron. Esa es otra metáfora. ¿Qué es lo que nos viene a decir el libro? Ojo, cuando tú quieres ver todo hay un incendio y te va a quemar. ¿Qué es lo que le sucede, sí? ¿Qué es lo que Además, le sucede? no puedes. Esto es la dimensión humana. No puede. La medida del hombre no puede comprender absolutamente todo, porque sería Dios, sería... Exactamente, es hacernos como dioses. ¿Y cómo puedes contenerlo? Es imposible. ¿Y qué podemos hacer? Ojo, no dejes de disfrutar el día camino. A día. No te metas ni a la tecnología, porque aquí parte que desarrolla todo esto es la tecnología. Sí. Ojo, la realidad virtual no es la realidad. Sí.
deja el chat y vete a tomar un café con tus amigos. Claro, es lo que nos quiere decir en el fondo, sí. Sí, es cierto, es cierto. Sí, me pregunta aquí Ricardo Casillas que por qué se llama el péndulo de Foucault. Fue el que diseñó el péndulo, el que hizo los cálculos y demás. Sí. Antonio Vázquez felicitó el programa, es un programa que nos está dejando grandes conocimientos, dice Antonio Vázquez. Dalila Segovia opina, quiere una opinión sobre los libros Los Reyes Malditos, que si los conoces. Ah, claro, excelentes. Uh-huh. Me encantaron, me los devoré. Precisamente Jacobo de Molay, el prior de los templarios, sí, en la hoguera maldice al rey y a su descendencia. Sí, sí, son los capetos. Y los Reyes Malditos es la historia de esos reyes, sí, descendientes de Felipe el Hermoso, que fue maldito. Excelente. También. De un autor francés, no me acuerdo el nombre, pero excelente. Maurice Ron, me parece, sí, creo que sí. A ver qué nos dicen, Dalila, sobre el autor, que es Maurice, me parece, ¿verdad? Bueno, sí. Conchita Melchor también te felicita. Muchas gracias. Te felicita muchísimo y hay más llamadas de felicitación para ti. Las personas, hay una que me llama la atención porque dice, Amparo Ríos, dice, no estoy entendiendo mucho, pero qué delicia escuchar. Ay, qué bueno, así pasa cuando pasa. Vamos a ver si logramos resumir. A ver, sí. Porque sí. Bueno, en primer lugar, esto que yo digo es algo así como lo que estos hicieron con el plan de los templarios. Uh-huh. Lo que yo interpreto de lo que Eco escribió. Sí. Y yo digo que Eco quería decir eso, porque además Eco sí dice que la obra se completa cuando un lector, claro, la interpreta. Uh-huh. Y la ley la interpreta, ¿sí? ¿No? Bueno, claro. ¿Qué viene a ser? Nos viene a contar, nos da toda una serie de elementos para que entendamos el plan, uh-huh, que es la primera parte del libro, que son, diríamos, los tres primeros capítulos, ¿sí? Las tres primeras sefirot. Ahí nos va dando los elementos, ¿sí? Luego ya nos habla, es los 5 primeros, en el capítulo, los 4, en el 5 nos empieza a hablar de toda una serie de pensamientos esotéricos, ¿sí? Herméticos, la sabiduría ancestral que rechaza completamente la ciencia, porque la ciencia no sirve para nada. Es la sabiduría ancestral que no demuestra nada, ni tiene ninguna lógica ni nada. Esa es la posmodernidad. La ciencia no sirve. Las vacunas causan autismo. Bueno. Luego, estos, con todos esos conocimientos, ajá, de los libros, manuscritos que les llevaban para editar, arman el plan de un complot a nivel mundial, ¿sí? La gran conjura. La gran conjura, uh-huh, maquinada desde el siglo XV, según la leyenda, por los templarios, pero que debía tener una continuidad para saber hasta el final cuál era el plan, y esa continuidad se rompe, ¿sí? Entonces ellos arman y quieren encontrar dónde, por qué se rompió y volverlo a armar, ¿sí? Enlazar. Enlazar. Y ese es el plan de el error que comete Belbo es que por celos, ¿sí? Le dice a Anglia, a este personaje que es todo un caballero, pero de lo más siniestro, ¿sí? Le dice eso y le dice que además él tiene el mapa donde está el punto de ese detonador, uh-huh, vamos a llamarle, uh-huh, así, de las fuerzas telúricas, ¿sí? Imagínate. Eso tiene graves consecuencias que no se las digo para que lea la novela. Espero que ahora esta síntesis le haya quedado un poco más claro, ¿sí?
Pues ahí está Suni Montoya hoy comentando esta excepcional novela. Y bueno, a partir después del Nombre de la Rosa, las novelas que va a trabajar Eco son muy complejas. Ahí está El Cementerio de Praga, por ejemplo, que te exige conocimiento de la historia en Italia, en Europa, en fin. Él es un erudito, fue un erudito y no podía escribir de otra manera. De otra manera. No. Y bueno, su gran acierto en el Nombre de la Rosa es esa parte más superficial de novela policíaca, que es lo que atrajo a mucha gente y que se puede leer solamente desde ese punto de vista, o bien analizar todo, o bien irte a lo más complejo, ¿verdad? Sí. Y bueno, el próximo, para que lo adquieran. Lo adquieran, además es un libro muy sencillo, vamos a hacer el contraste. Ahora sí nos vamos con uno muy sencillo, muy asequible. Y además, pero profundo en su planteamiento, profundo. Que sería, ¿en qué creen los que no creen? Uh-huh. Este diálogo entre un ateo y un creyente. Y un cardenal. Uh-huh. Este libro es fabuloso. Entre Eco y el cardenal Martini. Martini, que me tocó conocerlo en Milán. Ay, sí. Qué sabia figura también. Era mi candidato a ser papa. Sí, hombre, todo se hablaba de ello. Nunca fue. Pero bueno, Dios me compensó ahora con Francisco. Dijo, ahí te va otro jesuita para que no llores. Fíjate. Sí. No, y bueno, él sabrá, ¿verdad? Pues señores, llegamos casi al final del programa. Digo casi porque nos quedan 5 minutitos para dar las gracias. Y decirles que léanse en este mes en qué creen los que no creen. Sí, es un libro, yo creo que tiene 200 páginas. Cuando mucho. Sí. Pero además plantea cosas y planteen cosas, para que nos den su opinión, si quieren nos pregunten, en fin. Sí, yo creo que es interesante porque la vida siempre te presenta en la coyuntura de hacer valer aquello en lo que crees. Parecería como que no, este asunto yo nunca lo tomaré. Yo creo que en la vida es interesante y debes definirte, nada más, no ir como cáscara de nuez conforme pasen las cosas, sino ¿qué pienso del aborto, por ejemplo? ¿Qué pienso? Y esto lo van a comentar. El creyente y el ateo, hay un terreno en común. Sí. Que eso es lo que va a salvar Eco en esta conversación con Martini. Con el cardenal Martini. El cardenal Martini, sí. Así es. Entonces, por ejemplo, son 5 o 6 temas, ¿eh? Son 5 o 6 temas, son cartas. Sí. Entonces, ese epistolar. Se contestan, se preguntan cosas, en fin. Sí. Y este es para mí, es el péndulo de Foucault, es el más difícil de los libros de Humberto Eco, ¿sí? Por toda esa confusión que yo creo que es a propósito. Sí, que lo lea el que pueda, casi pensaría. Y mi recomendación cuando me dicen, oye, léelo, pero no intentes entenderlo. Eso. Finalmente, que es la premisa, ¿no? Sí. Y autor de Los Reyes Malditos, Maurice Drouin. Drouin, sí. Escritor, miembro de la Academia Francesa, Premio Goncourt, 1948. Muchas gracias. Es una serie de 7 libros. El Rey de Hierro, La Reina Estrangulada, Los Venenos de la Corona, La Ley de los Varones, La Loba de Francia, La Flor de Lis y el León, y de cómo un rey perdió Francia. Sí. Sí, vale la pena esa colección. Pues Suni, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo creo que después de haber visto El péndulo de Foucault, lo demás pues ya... ya lo demás va a ser miel sobre hojuelas. Humberto Eco, que nos dejó el año pasado. Oye, y no como dijo el cronista, que esto va como sobre miel de hojuelas. Bueno. Sí. Cuando la razón se pierde, creamos monstruos también en el lenguaje. Y nos devoran. ¿Sí? Los monstruos. Pues bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias. Me parece importante enviar un saludo, Suni, si me lo permites, hasta Anaid, allá en San Gabriel, que te mandó las gracias. Una libreta. Muchísimas gracias, Anaid, por esta libreta tan hermosa. Mira, aquí tiene a la Lupita. Sí, muy bien. Preciosa. Ya nos veremos dentro de poco. De poco tiempo. Ándale, pues. Hoy y a don Rafael y a
y a su esposa también. Y al profe Chuy. Y al profe Chuy. Y a todos. Y a Diego. A Diego en fin, a también. toda esa gente de San Gabriel. O le enviamos un saludo Un muy abrazo especial. muy cariñoso. Amigos nuestros, hemos llegado al final del programa de hoy. Yo sé que se queda usted con muchas, espero, motivaciones para ir a la novela, para ir a la reflexión, ¿no? Exactamente. Y sí, el mensaje de Suni yo lo ratifico. Desea usted leer El péndulo de Foucault, hágalo y déjese llevar. Déjese llevar eso de intentar justamente en cada término o en cada idea, como suele uno leer, ir y abundar, pues lo va a llevar a un laberinto más difícil de El nombre de la rosa. Que fíjate que en el fondo eso es lo que lo quiere En el decir fondo ante la eso, vida, ¿sí? O sea, no quieras entender Todo. por todo. Vive la vida y la entenderás. Exactamente. Amigos, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestros compañeros Ángeles Rodríguez en la producción general, Jorge Ariel Aguilera en los controles de audio, y le recuerdo que mañana continuamos aquí en su programa a las 9 con usted de Jalisco Radio, y que tenemos diversas opciones para usted a lo largo del día. Siga escuchando Jalisco Radio, amigos de Guadalajara 96.3 FM, de Puerto Vallarta 91.9 FM, de Ciudad Guzmán 107.1 FM. Un saludo a Zapotlán por allá, nuestro amigo Orso y todo Lenin, todos los que nos escuchan allá en Ciudad Guzmán también. Pues somos amigos y nos citamos para desayunar con una tacita de café y luego conversar en estos programas mañaneros. Es todo por hoy. Le agradezco mucho su compañía y espero contar con ella mañana a las 9 y con usted, lo mejor de todo, con usted que tiene a bien compartir con nosotros su programa de Jalisco Radio. Gracias y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.